Muy bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Antes de comenzar voy a pedirle por favor a Rodrigo, que está ahí, por favor, que pueda tener la primera oración. Oremos. Bien. Mi querido Padre y amante celestial que estás en el cielo, te damos las gracias, mi Señor, porque tenemos la oportunidad nuevamente de reunirnos por este medio. Pido tu presencia, Señor, que seas el principal invitado, también tu Espíritu Santo, que trabaje en nosotros para que siempre tengamos el mismo espíritu de aprender y de estar con usted. Señor, por favor, le pido también que aclare nuestras dudas, que limpie nuestro corazón y también nuestra mente para estar atentos a su palabra, su escritura, y que podamos aprenderlo, Señor, y que quede atesorado en nuestros corazones. Amén. En algún minuto, Señor, esto lo tenemos que aplicar. Gracias por todas sus bendiciones y sus cuidados. Gracias por este día sábado junto a usted. Quédese con nosotros, Señor, se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Entonces, miren, habíamos visto esta cita, que la voy a repetir aquí, y la voy a repetir más rato después de otra cosa que tenemos que ver. Dice acá, el espiritismo está por cautivar el mundo. Un poder sobrehumano está trabajando en una diversidad de formas y pocos tienen siquiera idea de lo que serán las manifestaciones del espiritismo en el futuro. Yo diría que ya estamos en ese futuro. Vamos a ver acá una visión que tuvo Elena White al respecto. Dice, vi la rapidez con que se difundía el engaño espiritista. Se me mostró un tren de vagones que marchaban con la velocidad del rayo. El ángel me mandó que observara cuidadosamente. O sea, primero, ella ve un tren, ¿no? Va a ver una visión sobre un tren que tiene que ver con el engaño espiritista, que cautiva a todo el mundo, ¿no? Y el ángel le da una orden, le dice, mira, no solamente mira, mira cuidadosamente. Fijé la vista en el tren, parecía que en él iba el mundo entero. Después el ángel me mostró al jefe del tren, un hermoso e imponente personaje a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Quedé perpleja y le pregunté a mi ángel acompañante quién era aquel jefe. Me respondió, es Satanás. ¿Ya? Y todo el mundo estaba mirado de ese jefe del tren. Es Satanás disfrazado de ángel de luz. Ha cautivado al mundo. ¿Se acuerdan que decía que iba a cautivar al mundo el espiritismo? Bueno, esta visión que ella ve, en esta visión ya ha logrado su objetivo. El otro decía que estaba por cautivar el mundo, ahora dice, cuando vea a todo el mundo, parecía que estaba todo el mundo arriba del tren, y todos estaban admirados con el jefe del tren, ella dice, ha cautivado al mundo. ¿Quién? Satanás. Este ha sido entregado el mundo a formidables engaños. ¿Para qué? Para creer en una mentira a fin de que se condene. Vamos a ver, vamos a hacer referencia a esto con el texto bíblico que ya lo mencionamos, pero lo vamos a leer bien para que veamos a qué se está refiriendo ella con eso de para creer una mentira a fin de que se condene. ¿Ya? Es un texto bíblico de 2 de Tesalonicenses. Dice, su agente, o sea, el maquinista, dice acá, el que le sigue en categoría es el maquinista. Y otros agentes suyos, y vamos a ver que el maquinista es el papado, y otros agentes suyos están empleados en diversos cargos, según los va necesitando, y todos marchan con relampagueante velocidad a la perdición. Entonces, él tiene líderes que le ayudan a implementar su proyecto. ¿Ya? Le pregunté al ángel, si no había quedado nadie sin subir en el tren. Y él me mandó, nuevamente, las órdenes ahí, que mirase. Mira. Entonces, a ver si no quedó. ¿Cómo va a ser? Ella le pareciera como que iba todo el mundo, pero le dice, pero ¿cómo? ¿Todo el mundo? ¿Pero cómo? Y nadie se salvó de este engaño. Y le dice, mira, en dirección opuesta. Le ordena mirar para el otro lado. ¿Y qué ve? Donde vi una pequeña compañía que caminaba por un sendero angosto. Todos parecían firmemente unidos por la verdad. En el otro iba casi todo el mundo y acá ella ve una pequeña compañía. Las direcciones son opuestas.
uno va hacia un lado y la compañía pequeñita va en el sentido totalmente contrario. Y el sendero por el que camina es angosto. No la llevan como la comodidad de ir sentadito en un tren, sino que ellos van a pie por un sendero angosto. ¿Se acuerdan la visión del sendero angosto? Bueno, dice, todos parecían firmemente unidos por la verdad. Aquella pequeña compañía daba muestras de fatiga, como si hubiese pasado por muchas pruebas y conflictos. Parecía como si el sol acabara de levantarse detrás de una nube y brillara sobre sus rostros, dándoles aire de triunfo, cual si estuvieran próximos a ganar la victoria. Entonces, esto de que casi todo el mundo va a estar envuelto en el espiritismo se va a dar al mismo tiempo de que el pueblo de Dios ya fue zarandeado, porque hay poquititos, se fijan, en una compañía muy pequeñita que muestra fatiga porque tuvo muchas luchas y muchos conflictos, pero sienten, se dan cuenta que ya van a llegar y van a ganar la victoria. O sea, esto es al final. ¿Cuándo todo el mundo entonces va a estar engañado? Muy al final del tiempo de este planeta, cuando ya Cristo esté por venir, cuando ya estemos próximos a ganar la victoria. Ahora, la cita, cuando se acuerda cuando decía, miren, fíjense en esta parte, para creer, dice, él ha cautivado al mundo, ha sido entregado a formidables engaños para creer en una mentira a fin de que se condene. Ya, relacionado con eso, les dije yo que íbamos a ver la cita, y aquí está, de 2 Tesalonicenses 2, 10 al 12, que dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, no es que no hayan tenido una oportunidad. Dios les hizo ver el amor de la verdad. En otras palabras, Dios les hizo ver que la verdad no es simplemente una fría imposición de parte de Dios, sino que la verdad es salvadora porque va impregnada del amor de Dios, que nos quiere sacar del error para ponernos en un lugar seguro y llevarnos al cumplimiento de sus promesas que son para nuestro bien. Eso debieron haberlo comprendido, pero ellos no quisieron recibir el amor de la verdad. Ellos vieron la verdad, pero la verdad la vieron con hostilidad. No recibieron esa verdad con su buena voluntad, digamos. Ellos la vieron como una amenaza. Y por cuanto la vieron así, y esta era para que se salvaran, pero no la recibieron, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira. Entonces, alguien puede decir, pero ¿por qué Dios les manda? O sea, Dios trabaja con los demonios y le dice, ¿podrías ir tú a atentar a este? No es así. Lo que ocurre es que siempre Satanás está pidiéndole permiso a Dios porque no puede hacer todo lo que se le ocurra. ¿Se acuerdan cuando quiso dañar a Job? Tuvo que ir donde Dios para pedir permiso para hacerle algo a Job. No podría haberlo hecho si Dios no se lo hubiese autorizado, porque los hijos de Dios, cuando nos entregamos a Dios, tenemos un cerco de protección. Y el mundo también, en el sentido de que cuando Dios crea a los seres humanos, no le permite a Satanás llegar y destruir a las personas así como así. Dios tiene, en su plan, tiene la salvación para cada persona. Él tiene un momento de misericordia, y más que un momento, para muchos, para todos, ¿ya? Pero no todos lo reciben. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios ve que ya la persona ha pasado el punto de no retorno, que ya se ha obcecado con lo que ama, que es para perderse, pero no quiere escuchar lo que es para salvación, entonces Dios le permite a Satanás. Y en ese sentido, dice que Dios les envía un poder engañoso, porque Satanás quiere permiso para engañarlos. Entonces, cuando ya Dios lo autoriza, se dice que Dios envía. Acá hay un principio que yo se lo he enseñado más de una vez. Dice, Dios, está en el comentario bíblico adventista, me pareció muy buena, esa frase me la aprendí. Dios se atribuye todo aquello que no impide. ¿Por qué? Porque todo está en sus manos. Él tiene todo el control de lo que pasa en este mundo, el control en este mundo de los seres humanos y de todo el hábitat. También tiene el control de los demonios y de Satanás, por eso que Satanás tiene que pedir permiso, no puede llegar y hacer lo que quiere. Entonces, como todo lo tiene en el control, Dios tiene que autorizar. Y cuando Dios no impide algo, es porque Él lo autoriza. Entonces, cuando nosotros vemos esas personas que mueren como víctimas de calamidades o qué sé yo, ahora ha habido tantos juicios de Dios que están cayendo, es porque Dios ha tenido que autorizarlo, ¿ya?
sea para engañar, para destruir, para lo que sea, Dios tiene que autorizar incluso para engañar. La gente no es engañada nomás porque sí, ¿ya? Acá Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira, porque Dios sabe que cuando le autoriza a los demonios, ellos son tan hábiles que es imposible resistirse a sus engaños. Si no fuera, miren, y aquí mismo yo les quiero leer una cita luego de cómo estamos a salvo de eso, por medio de la palabra de Dios. Si no fuera por eso, no hay cómo podamos resistir. Y la palabra de Dios debe ser estudiada con el poder del Espíritu Santo. Ahora dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, el problema de la gente que no quiere creer es porque no le gustan las trabas. Le gusta dar rienda a sus instintos carnales, que están torcidos por el pecado, porque nosotros no fuimos creados así. Nosotros heredamos esto desde Adán para adelante, todas las tendencias pecaminosas las heredamos. Y nosotros nos complacemos en la injusticia en forma natural. Y por eso nosotros también estudiamos en la lección pasada que Dios tiene que ejercer un poder sobrenatural para poner enemistad entre nosotros y el pecado. Ya, pero los que se complacen en la injusticia, pese a que Dios les está haciendo un llamado, y se complacen y se resisten a Dios, entonces Dios tiene que autorizar a Satanás para que vaya donde ellos y los pueda engañar. Ya. ¿Qué dice al respecto acá? Un comentario del Espíritu de Profecía, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, a ver, versículos 7 al 12, creo que, a ver, sí, dice, si los que tienen Biblia con Espíritu de Profecía lo quieren ver, está entonces en 2 Tesalonicenses 2, 7 al 12. Dice, milagros de Satanás ante vuestros propios ojos, el subtítulo. El tiempo viene cuando Satanás obrará milagros delante de vuestros propios ojos, pretendiendo que Él es Cristo. O sea, llega un momento que el mismo Satanás se va a aparecer con la apariencia de Cristo. Y si vuestros pies no están firmemente establecidos sobre la verdad de Dios, seréis apartados de vuestro fundamento. ¿Se acuerdan ese? Sobre la roca el sabio construyó. ¿Y cuál era la roca? El Señor terminó su discurso en el Sermón del Monte diciendo, todo el que edificare sobre esta roca, y se está refiriendo a sí mismo, ¿no es cierto?, permanecerá. Entonces, ¿qué está queriendo decir el Señor? Que tenemos que edificar en sus palabras. A ver, todos los que creen estas palabras y las hacen, le compararé a un hombre prudente. ¿Ya? Entonces está hablando a lo que él enseñó, a sus enseñanzas. Entonces, esa es nuestra roca, es nuestro lugar de seguridad. Por eso dice, y si vuestros pies no están firmemente establecidos sobre la verdad de Dios, seréis apartados de vuestro fundamento. La única seguridad que tenéis es la de escudriñar la verdad como si fuera tesoros escondidos. O sea, un estudio superficial de la verdad no nos puede librar del error. No puede. Tiene que ser un estudio profundo, de donde es importante lo que estamos haciendo aquí. Ir palabra por palabra, porque las palabras también son importantes, buscando un poquito aquí, otro poquito allá, reglón sobre reglón, líneas. Yo voy a seguir. Ahí sí. Muy bien. Entonces continuamos porque se paró un rato la grabación. Voy a retomar ese último pedacito de lo que estaba leyendo. Decía acá entonces que pusiéramos la Biblia delante de nuestro Padre Celestial y le dijéramos, ilumíname, enséñame qué es la verdad. Debéis guardar en la mente la palabra de Dios. O sea, hay cosas que vamos a tener que entenderlas tan bien que queden grabadas y las recordemos, que queden grabadas allí. Dice, pues podríais estar separados y colocados donde no tengáis el privilegio de encontraros con los hijos de Dios. O sea, a veces nosotros decimos, bueno, no importa, si no entiendo algo le puedo preguntar al hermano, a la hermana, pero resulta que dice que a lo mejor no vamos a tener ese privilegio, a lo mejor vamos a estar solitos y vamos a necesitar recordar algo para despejar una duda o algo de algún engaño que está delante de nuestros ojos y no vamos a tener que preguntarle, ¿cómo lo podemos resolver? Teniendo la verdad grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, por el poder del Espíritu Santo. Entonces es importante el estudio profundo, responsable y con oración y la guía del Espíritu Santo de la palabra de Dios. No un
estudio superficial que no va a salvar a nadie. Eso de, ay, no estudié la lección, ya, una pasada rápida el folleto, y ahí durmiendo, me estudiando el folleto, ya la terminé, ya. Eso no sirve. Hay personas que yo he visto que les piden que tomen la lección, ¿y qué hacen? Se aprenden la lección. O sea, ya, le dicen habla de esto, y persona inteligente, habla de esto, y tengo que decir esto y esto. Y repiten lo mismo que leyeron, casi de memoria, se saben todas las partes, entienden todo lo que dice, entienden todo, pero lo repiten tal cual y lo reproducen. Eso no es estudiar profundamente la verdad. La verdad es cuando, miren, fíjense cómo dice el folleto. Miren la tapa del folleto. ¿Se han fijado acá? No dice simplemente folleto de la escuela sabática, dice, fíjense, ahí arriba, bueno, aquí se va a leer al revés. Guía de estudio de la Biblia. No sé si lo ven bien ahí. ¿Ya? Escuela sabática, guía de estudio de la Biblia. Es una guía para estudiar. Este no es el material. Ese es un material auxiliar. El verdadero material de estudio está en la Biblia, acá, en la palabra de Dios. Entonces, eso lo vamos a usar para ir a la Biblia, ver las preguntas que se hacen y encontrar las respuestas en la Biblia y el espíritu de profecía. Porque el folleto no es infalible. Y no es todo. Cuando nosotros estemos pasando por tiempos de perplejidad, no vamos a decir, ay, pero es que sí, el folleto decía tal cosa. No. ¿Y qué tal si estaba equivocado el folleto? Justo en esa parte. Hay que edificar en la roca. Tenemos que acordarnos que el folleto, cuando estudiamos, nosotros buscamos el texto y en base a ese texto buscamos en el espíritu de profecía y buscamos otro texto y encontramos respuestas a preguntas que surgieron en relación a lo que nos estaba planteando el folleto. ¿Se fijan? Esa es la forma verdadera de poder edificar en la roca, en Cristo, en su palabra, en su palabra. Entonces, para que Dios nos libre del error, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Miren ustedes esto. ¿Se acuerdan que les prometí una fotito? Aquí tenemos al Papa, sentado en un gran trono blanco, con dos querubines, uno al lado de otro. ¿Ya? Esta es una foto real. Miren, acá hay otra, el mismo ahí está el Papa Francisco, el gran trono blanco, y los dos querubines. Este de acá tiene cara de ser el otro Papa, pero Benedicto XVI, pero no sé, será. Son fotos reales. Miren ustedes, lo que decía mismo segundo de Tesalonicenses, a donde nos están hablando de estos engaños. Estos son como mensajes subliminales, estas fotos, que les puse, o sea, la realidad es que él se pone allí y muy confiado, porque sabe que la gente no estudia la palabra de Dios, pero miren lo que decía Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:4, prediciendo lo que iba a hacer este poder. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El templo de Dios es la iglesia, ¿ya? Y esta iglesia hace mucho ya que se corrompió y que dejó de ser el templo de Dios. Pero cuando comenzó, era el templo de Dios. Y este engaño empezó hace más de 1260 años, porque 1260 años atrás, cuando empezó la profecía de los 1260 años, la profecía terminó en el año 1798, pero ya antes de eso se había degenerado, se empezó a degenerar la verdad. En un principio era la iglesia apostólica, y allí surgió este poder, que se sentó en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y siguen lo mismo. Ustedes pueden ver las fotos a uno sentado allí, vamos a ver más evidencia de cómo se hace pasar por Dios o usurpa el lugar de Dios. Miren, ¿qué dice Salmo 81? Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. ¿Quién es el que está entre querubines? El Salmo está hablando del pastor de Israel. ¿Quién es el pastor de Israel, de una nación que está entre querubines y que puede resplandecer? Solamente Dios. Acá dice en Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
Miren ustedes la imitación. ¿Quién tiene un trono blanco delante del cual huye la tierra y el cielo? ¿Quién es tan poderoso que pueda hacer huir la tierra y también el cielo? Solamente Dios. Y Él está sentado en ese trono. Y esto ocurre cuando ya no va a existir más la tierra y el cielo porque van a desaparecer, porque dice, en ningún lugar se encontró para ellos. O sea, es alguien trascendente que va a superar el tiempo y el espacio. Después que se acabe el tiempo de esta tierra, Él va a permanecer, aunque ya el cielo y la tierra no van a ser los mismos, van a haber desaparecido. Entonces, acá en Apocalipsis se nos habla de un trono blanco. Acá en Salmos se nos habla de alguien que está entre querubines. Y las fotos que vimos está en un trono blanco, entre querubines, pero no verdaderos, sino que son de metal, estos querubines que están aquí, labrados, pero el verdadero Dios está con dos querubines verdaderos al lado. Pero esta es una imitación de Dios. Ahora miren, acá, Salmo 48, 1 al 2, dice, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, le saqué un pedacito que no fuera tan largo, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Está hablando de dónde se ubica estratégicamente la ciudad de Dios, ¿ya? La ciudad de nuestro Dios. El monte santo, la ciudad del gran rey, está a los lados del norte, ¿ya? Ahora acá dice, tú que decías en Isaías, en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré, ¿qué cosa? Mi trono. ¿A dónde? A los lados del norte. Y seré semejante al Altísimo. ¿Se fijan ustedes? O sea, acá hay una imitación perfecta de, o sea, el anhelo de Satanás era ocupar el lugar de Dios, sentarse a los lados del norte, donde era la ciudad de nuestro Dios. Quería tomar posesión. ¿Se acuerdan que vimos unas diapositivas en unas clases pasadas, donde decía que Lucifer quería llegar a empoderarse de todo el cielo y de ahí también empoderarse de todo el universo? Que ese lugar llamado cielo, ese planeta cielo, fuera de donde él dirigiera todo el universo. Y eso queda en la distribución del cielo, digamos, no aquí de la tierra nomás de Jerusalén, sino de la Jerusalén celestial, a los lados del norte, del plano de Dios universal, que yo no lo conozco. Entonces dice, levantaré mi trono a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. El anhelo de Satanás era sentarse en el lugar de Dios y ser semejante a Dios. Y miren acá este otro ciudadano cómo trata de buscar un paralelo, sentarse en un trono blanco igual que Dios y entre querubines igual que Dios, ¿ya? Entonces, dice, el mismo espíritu, y vamos a ver que esto no solamente esta cosa que parece chistosa de alguien que quiere imitar el trono de Dios en dos querubines de metal y un asiento hecho con manos humanas, que no tienen nada que ver con el verdadero trono de Dios. Pero el espíritu que hay detrás es lo importante. Y dice aquí, el mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo, continúa inspirándola en la tierra. ¿Se fijan ustedes? O sea, el mismo anhelo de Satanás, de querer tener la preeminencia, también la tiene este ser, que en la visión que acabamos de ver, que tuvo Ellen White, era el maquinista, según dice ella, ¿ya? Porque estaba no, a ver si, el jefe del tren era Satanás y el maquinista sí, era su agente era, el agente era el papado ese, ¿ya? Y dice, el mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo continúa inspirándola en la tierra, la misma política. Su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia. O sea, el mismo anhelo que tenía Satanás de tomar el lugar que le corresponde a Dios, ser el dirigente de todo, lo tiene también su agente, el papado, que prevaleció durante 1260 años sobre todos los poderes humanos, teniendo una influencia controladora sobre los reyes de este mundo. Y ahora su espíritu impera en los hijos de desobediencia, que también quieren vivir sin ley y sin Dios, gobernándose ellos a sí mismos y poniendo sus propias leyes por sobre las leyes de Dios. Y es lo que estamos viendo en este mundo. Una ruptura de todo lo que Dios dejó como un legado para este mundo, la moralidad. Es una ruptura completa con la moralidad. Ahora, ¿cómo tratan estos de romper el freno de la ley de Dios? ¿Se fijan? El ataque es contra la ley de Dios, ¿ya? Porque ahí está su autoridad.
y prometen a los hombres la libertad mediante la transgresión de los preceptos de aquella. Le dice, ustedes van a ser libres. ¿Qué tantas cuestiones y trabas, que esto es malo y que es malo? ¿Quién le dice que es malo? ¿Quién le dice que es malo? Dios. Ah, yo no he visto a Dios. Nueva. Satanás, dice, se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios, la naturaleza del pecado y las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. Estos son los ataques de Satanás, fíjense. Primero, contra Dios, contra la concepción del pecado que tenemos y en contra de creer cuáles son las consecuencias del pecado que Dios nos ha advertido. ¿Ya? Ese es el ataque de Satanás. Presenta de un modo falso el carácter de Dios para desvirtuar a Dios. Presenta de un modo falso la naturaleza del pecado, diciendo que en realidad no es mala. Acuérdense, todas las manifestaciones distintas de espiritismo que vimos, entre ellas el mindfulness y la ciencia cristiana. La ciencia cristiana decía que el pecado es malo hasta cuando nos damos cuenta ya de que estamos equivocados y que eso no es verdad, y ahí ya deja de ser pecado y deja de ser malo. Mientras creamos que es malo, va a ser malo, y si dejas de creer que es malo, ya no es malo. ¿Se acuerdan? La naturaleza del pecado. Y también las consecuencias. ¿Qué cosa que Dios te va a destruir? Que no va a pasar nada. Esas son cuestiones que les meten a ustedes en la cabeza. Los cristianos siempre han creído esas tonteras, pero eso no es verdad. Las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. Dios nos advierte en contra de esas cosas, nos enseña su verdadera naturaleza, nos enseña que el pecado es malo y nos advierte de las consecuencias, y Satanás trata de decir todo lo contrario. Sus sofismas debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina. O sea, los engaños de él lo que pretenden es que nosotros no nos sentamos obligados para con la ley. Y dan a los hombres libertad para pecar. Al mismo tiempo, les hace aceptar falsas ideas acerca de Dios, de suerte que le miran con temor y odio más bien que con amor, ¿ya? O sea, la idea es, mientras más los pueda alejar de Dios, menos van a tener su influencia y yo los voy a poder engañar mejor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que ellos vean a Dios como algo malo, que lo miren con temor, que lo miren con odio, como una amenaza, como alguien que nos quiere imponer algo. Entonces, huyan de Dios. Y ahí los tengo para mí solitos. Entonces, atribuye al Creador la crueldad inherente a su propio carácter, diciéndonos que Dios no nos quiere dar libertad, lo mismo que hacía en el cielo, ¿se fijan? Que su ley era mala, que había que arreglarla porque no podía hacer feliz a los habitantes del cielo, que no la necesitaban. Y acá atribuye al Creador la crueldad inherente a su propio carácter. La incorpora ¿en qué? En sistemas religiosos. Sistemas religiosos que muestran a Dios como cruel, que muestran a un Dios autoritario, a un Dios no comprensivo, no empático, exigente, frío, y así trata de engañarnos. Y le da expresión en diversas formas de culto. Ahí tenemos nosotros que hay cultos donde a veces hasta se hacen sacrificios humanos, cultos satánicos, las sectas satánicas, o cultos donde las personas tienen que hacer penitencias y cosas por el estilo, tienen que pagar mandas, etc. Sucede así que las inteligencias de los hombres son cegadas y Satanás se vale de ellos como de sus agentes. ¿Para qué? Para hacer la guerra a Dios. ¿Ya? Alegaba Satanás, miren ustedes, para que vean el parecido con esto. ¿Me esperan un segundito? Espérenme un segundito, por favor. Ya, enseguida. Satanás dice, alegaba que su propósito era, o sea, Lucifer, porque esto antes de llegar a ser Satanás como lo conocemos, dice que alegaba que su propósito era mejorar los estatutos de Jehová. ¿Ya? Él decía, no, si yo no es que esté en contra de la ley, yo no la quiero terminar, no, hay que mejorarla, hay que hacerle algunos arreglitos, nada más que eso. Por consiguiente, Dios le permitió demostrar la naturaleza de sus pretensiones. Ya, muy bien, como si Dios le hubiese dicho, ya muy bien, tú dices que la ley tiene algunos defectos que tú los quieres corregir, bueno, te voy a dar la oportunidad de que exhibas tu propuesta. No es que Dios haya hablado con él y le haya dicho así las cosas, sino que Dios, cuando le permitió seguir viviendo, porque Dios podría haberlo destruido,
y le dio la libertad para venir a este mundo, para que fuera admitido, para que, digamos, entrar a este mundo si es que el hombre le daba la chance, porque si el hombre no quería escucharlo, él no podía entrar. Y le dio la misma posibilidad en todos los mundos. A donde te quieran escuchar, ahí vas a entrar. Y entonces este mundo lo escuchó. Y aquí él tuvo la oportunidad de demostrar la naturaleza de sus pretensiones, que eran, no, según él, mejorar los estatutos de Jehová. ¿Para qué? Para que los seres fueran verdaderamente libres y felices. ¿Para qué? Dios le permitió demostrar la naturaleza de sus pretensiones para que se viese el resultado de los cambios que él proponía hacer en la ley divina. ¿Se fijan ustedes? Entonces, tenía que manifestarse de una forma visible para todo el universo cuál era el resultado de lo que él estaba proponiendo en la ley, porque el problema era con la ley. Ahora, su propia labor había de condenar. Satanás había dicho desde el principio que no estaba en rebeldía. El universo entero había de ver al engañador desenmascarado. ¿Se fijan ustedes? O sea, su propia obra le iba a condenar. Y Dios, en su sabiduría, le dio mucho tiempo. Y ha estado haciendo en este mundo eso por 6.000 años. Y resulta que tuvo un periodo en que especialmente Dios le permitió obrar ampliamente, 1260 años. ¿Y qué hizo? Persiguió a todos los que querían seguir a Dios, los destruía, los mataba, les quitaba las propiedades, los mandaba presos, los humillaba, y el universo empezó a mirar, ¿va? Porque imagínense, en la Inquisición, las personas eran, o crees o te matamos, o crees o te torturamos, o crees o te quitamos todo lo que tienes, etc. Y eso no era ninguna libertad. Satanás le había prometido a los seres celestiales que los arreglos que iba a hacer en la ley era para que tuvieran libertad. Pero él, cuando tuvo la chance de poder actuar libremente, ¿qué hizo? No le dio libertad a nadie, al contrario, oprimió, destruyó, mató, robó. ¿Ya? Y fíjense, la vez pasada creo que estaba, no me acuerdo, en Isaías 14, cuando decía el resultado final, decía, a ver, espérense. Miren, el versículo 20, Isaías 14, 20. No serás contado con ellos en la sepultura. Está hablándole a Lucifer, una profecía de Dios, una advertencia de lo que iba a pasar con él cuando cayó del cielo. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no serás contado con ellos, con los seres malos de este mundo que se van a perder? No serás contado con ellos en la sepultura porque tú destruiste tu tierra, mataste tu pueblo. No será nombrada para siempre la simiente de los malhechores. O sea, yo te dejé hacer lo que quisiera. Hubo gente que te siguió. Tuviste tu propio pueblo. La gente que te creía, que hablaba de las máximas que tú metiste en su cabeza, de libertad, de todas esas cosas, y tú quisiste con ellos, los mataste. Mataste tu pueblo. Tú, dice, destruiste tu tierra. ¿Cómo está el planeta Tierra ahora? ¿Quién hace estas cosas? Los tifones, los terremotos, las inundaciones, ¿quién lo hace? ¿Quién está destruyendo la tierra? Satanás, para tratar de matar a la mayor cantidad de seres humanos posible. Mataste tu pueblo, destruiste tu tierra, no será nombrada para siempre la simiente de los malhechores. ¿Se fijan ustedes? Entonces, él, en todo lo que ha estado haciendo, se ha contradicho a sí mismo y ha dejado en evidencia que era un engañador. Y ahora, en lo que está haciendo, está quedando desenmascarado. Ahora, dice acá, como en los días de los apóstoles, los hombres intentan por medio de tradiciones y filosofías, ¿hacer qué? Destruir la fe en las escrituras. En los días de los apóstoles ya existía eso. ¿Ya? Las tradiciones que negaban las escrituras y las filosofías que negaban las escrituras, destruyendo su influencia, destruyendo las escrituras. Así hoy, por los complacientes conceptos de la alta crítica, ya ahí tenemos todo un montón de eruditos que nos dicen cómo tenemos que entender la Biblia, no buscando la misma Biblia, sino que nos hablan de una pila de cosas, de las palabras en hebreo, en griego. No es malo saber las palabras en hebreo y en griego, pero cuando eso constituye toda mi autoridad, entonces estamos mal.
porque tenemos que estudiar con los mismos textos que están distribuidos en distintas partes de la Escritura para entender una parte con otra parte. No simplemente meternos en un texto y saber todo, y que ¿cómo se llama? Podemos saber mucho de arqueología, de historia, de todo lo demás, pero si no respetamos la palabra de la misma Biblia que está en otras porciones de la Biblia, entonces eso no sirve de nada. Y hoy dice, por los complacientes conceptos de la alta crítica, evolución, espiritismo, teosofía y panteísmo, el enemigo de la justicia está procurando ¿hacer qué? Está procurando llevar a las almas por caminos prohibidos. Dios nos prohíbe alimentar nuestra imaginación con cosas que no están autorizadas por la palabra de Dios, no tienen apoyo en la palabra de Dios, sino que por el contrario, descartan la palabra de Dios y la anulan, ¿ya? Por ejemplo, la alta crítica dice, para que tengan el método histórico crítico, para que tengan una idea, que es usado por la Iglesia Católica en particular, hay una declaración que salió, por ejemplo, de que, ¿se acuerdan cuando el noble vino donde Jesús para pedirle que le sanara a su siervo? Y Jesús lo sanó. Bueno, acá dice, ese noble en realidad era homosexual, porque se usaba que muchas personas de mucho dinero, nobles, tenían siervos que eran homosexuales, a los que trataban con mucha deferencia. Y la deferencia que él tuvo hacia sus siervos de ir a buscar a Jesús para que lo sanara, era porque en realidad tiene que haber sido homosexual. Además que era un mancebo, era más joven, y ellos tenían tendencias como pedófilas, o sea, estaban con siervos un poco más jóvenes. Entonces, lo que hizo Jesús fue sanar a un homosexual. Entonces, si Jesús sanó a un homosexual y no le puso ningún asunto de problema por la moralidad ni nada, nosotros sabemos entonces que Jesús está apto para sanar a todas las personas. Eso es la alta crítica. O sea, usan el método histórico crítico, por ejemplo, o sea, no es toda la alta crítica, estoy dando un ejemplo de uno de los caminos de la alta crítica, ¿ya? El método histórico crítico de interpretación de la escritura llega a este tipo de cosas, ¿ya? La evolución, fíjense que yo cuando leí me llamó mucho la atención, en un viaje al sobrenatural, Roger Morneau decía, cuando él estuvo en la secta satánica, que su guía le explicaba que la evolución era una religión. Yo nunca lo había visto así. Pero cuando leí eso, me quedé pensando y dije, en realidad, claro que es una religión, porque no hay una demostración del planteamiento de la evolución. La evolución sigue siendo una teoría. Claro, dirán otros, y el creacionismo también es una teoría. Sí, pero con la gran diferencia de que Dios se nos manifiesta en nuestras vidas y ha cambiado muchas cosas en este mundo y ha hecho muchos milagros. La evolución no. Bueno, la evolución es una religión, porque se necesita fe para creer en la evolución, porque tampoco es demostrable. Nunca he podido encontrar el famoso eslabón perdido. ¿Se fijan? Entonces, ahí tienen otro engaño. El espiritismo, que es lo que estamos viendo ahora, la teosofía, ¿se acuerdan que les dijimos la teosofía? Para que lo pudieran entender, solamente pusimos ahí, la teosofía pretende explicar a Dios sin necesidad de revelación. Entonces, al final, ¿qué es lo que explica? Porque Dios es el único que se puede dar a conocer a sí mismo correctamente y decir quién es Él. Pero la teosofía dice que no es necesario que Dios nos diga quién es Él. La teosofía dice lo que piensa sobre Dios, lo que está en su imaginación, no lo que Dios dice. Y el panteísmo, que habla de ese amor universal que está en todas partes, pero que no es una persona, que sufre porque nosotros nos portamos mal y nos vamos a perder, que no es una persona que nos ama y que nos quiere salvar, sino que es una fuerza que está disponible para el que quiera, para que pueda sanar, para hacer todo lo que quiera. ¿Se fijan? Entonces, así hoy dice, por los complacientes conceptos de la alta crítica, evolución, espiritismo, teosofía y panteísmo, el enemigo de la justicia está procurando llevar a las almas por caminos prohibidos. Dios nos prohíbe adentrarnos en esas ciencias que prescinden de la palabra de Dios, que no la necesitan, según ellos, no la ocupan. Por el espiritismo, dice, multitudes son inducidas a pensar que el deseo es la mayor ley, que la licencia es libertad, y que el hombre es responsable únicamente de sí mismo y ante sí mismo. Entonces, el espiritismo está anulando la ley.
¿Ya? Dice, ¿cuál es la ley? La ley, no existe tal cosa como la ley de Dios. Lo que tú desees, eso es la ley. Eso manda, es lo que manda. Lo que tú deseas hacer, eso es la ley. ¿Y qué es la libertad? Libertad es tener licencia, o sea, poder tener la atribución, digamos, legal para poder hacer lo que se me dé la gana. O sea, yo puedo tener el sexo que yo quiera y nadie me va a tomar preso, ni me va a apuntar con el dedo, ni nada, porque la ley ahora legalizó mi condición. ¿Ya? Entonces, no solamente estamos hablando de una legalización formal, sino que cuando yo a mí mismo me doy licencia, o ¿cómo se dice? Me doy permiso para hacer lo que yo quiera. Y así yo creo que eso es la libertad. Y que el hombre es responsable, o sea, ¿qué existe? Yo soy responsable por los demás. No, ¿qué te preocupan lo que piensan los otros? Preocúpate de lo que piensas tú, porque tú no tienes que darle cuentas a nadie. ¿Por qué vives preocupado de lo que los otros les va a hacer a los otros, qué sé yo? No, que ellos, preocúpate por ti mismo, no te preocupes por los otros. ¿Y qué dice acá? Eso, que el hombre es responsable únicamente de sí mismo y ante sí mismo. Tú no tienes que darle cuentas a nadie. Vive para ti y no tengas ese fantasma de un Dios que te va a condenar, que un día te va a quemar en el infierno. No pienses esas cosas, hombre. Si Dios no existe. ¿Quién hace esto? El espiritismo consigue esto. Cuando le da a usted esos poderes de Satanás para que usted piense que usted puede igualar a Dios. Por lo tanto, Dios no es más que una fuerza igual como la que tiene usted. Por lo tanto, Dios no es una persona, no tiene derecho a exigir nada, no va a exigir nada porque no existe. Usted nomás existe, tiene poder y por lo tanto usted está libre de la ley de Dios porque está libre de Dios. Eso está en Revivamientos Modernos, página 54. Ahora, no tenemos que relacionarnos con el mesmerismo ni con el hipnotismo. Esa es la ciencia del que perdió su condición original y fue expulsado de las cortes celestiales. Estas son invenciones de él, ¿ya? Él tuvo que ser expulsado del cielo y él dice que esos hábiles métodos creados por él mismo incluían cosas como esto, como el mesmerismo en particular. Ahora, todos entenderán, dice la profecía, que se separaron de la verdad, y esta la estamos repasando porque ya la vimos, pero le viene mucho para resumir lo que estamos hablando. Todos entenderán que se separaron de la verdad por aceptar las tergiversaciones y seductoras mentiras de Satanás, que han entregado la mente y el corazón a filosofías engañosas que halagaban el corazón carnal. Pensaban que sus facultades para discriminar, y fíjense que esto es súper importante, porque ¿por qué creen esas cosas tan engañosas? Porque halagan el corazón carnal, o sea, le hacen sentir bien consigo mismo, no importa que las cosas que usted siente son malas, le hacen pensar que son buenas y se siente contento porque usted puede pensar esas cosas con toda libertad. Y eso es mentira, son filosofías engañosas. Pensaban que sus facultades para discriminar eran lo bastante sólidas. Dice qué pasó con ellos, fueron fáciles víctimas de las sutilezas de Satanás, porque Satanás obra en forma sutil, no es invasivo así de una, por eso que la gente cae al final en sus redes. Pues él les presentaba errores sutiles mediante filosofías humanas que causan infatuación. Y dijimos que la infatuación es cuando cree usted todo lo contrario de la verdad, porque usted ama creer eso y se siente segura con eso y no quiere que le muevan el piso y se aferra a eso como si fuera toda la verdad, aunque usted en el fondo intuye que no es, pero se llega a convencer de que sí es la verdad para poder tener paz en su corazón y en su mente. Porque el Espíritu Santo a usted lo persigue y no le deja tener paz porque quiere salvarlo, quiere sacarlo del error. El momento que usted se cierre y dice, ya no te escucho más, quiero paz. Eso me gusta lo que me están diciendo ahí, porque ahí yo sí que me siento libre, me siento bien, me hace bien. Entonces Dios dice, ya pasaste el punto de no retorno. Y Satanás, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo tiene que despedirse de la persona y dejarlo en manos del engaño que tanto le gusta. Entonces dice, la sutileza de Satanás. Dice, pues él le presentaba errores sutiles mediante filosofías humanas que causan infatuación. Se apartaron de la fuente de toda sabiduría y rindieron culto al intelecto. Ahora, Satanás trata constantemente de falsificar la obra de Jesús para establecer su propio poder y sus pretensiones. Trata de hacer algo parecido. Induce a los hombres a explicar los milagros de Cristo como si fueran resultado de la habilidad y del poder humanos. ¿Ya? ¿Para qué? Para anular a Cristo. También vimos sobre esto. De esa manera destruye en muchas mentes la fe en Cristo como Hijo de Dios y las lleva a rechazar los bondadosos ofrecimientos de misericordia hechos mediante el plan de redención. Se me mostró que tenemos que estar en guardia por todos lados, con perseverancia,
perdón, por todos lados y resistir con perseverancia las insinuaciones y los trucos de Satanás. ¿Ya? Esto es como bien así, no dice sencillamente, se demostró que tenemos que estar en guardia contra Satanás, contra sus insinuaciones y sus trucos. No, tenemos que estar en guardia por todos lados. Y además de eso, resistir con perseverancia. O sea, se fija cómo Satanás, nosotros tenemos una palabra para eso coloquial, que dice, Satanás es muy puntúo. Es como en el partido de fútbol, cuando dicen que alguien está marcando a alguien, le encargan, tú vas a marcar a ese. ¿Qué significa? No lo voy a dejar tirar la pelota para allá, ni para acá, ni para allá, ni para acá, voy a estar al lado de él. Todo el partido me encargaron que yo estuviera cerca de él y que no le deje pasar la pelota. Eso es más o menos lo mismo. Porque por todos lados, él nos va a atacar y lo va a hacer con perseverancia. Y por lo tanto, nosotros debemos estar en guardia y tenemos que resistir constantemente. Las insinuaciones y los trucos no son, como digo, propuestas abiertas, sino son insinuaciones. Trae a su mente algunos pensamientos, algunas fotitos de cosas para tentarlo a hacer cosas indebidas. Y dice, este se ha transformado en ángel de luz y está engañando a muchos y llevándolos cautivos. El provecho que saca de la ciencia de la mente humana es tremendo. ¿Ya? Si hay alguien que conoce la mente humana, de todo nuestro enemigo, el que mejor la conoce es Satanás y sus ángeles. Tienen mucha experiencia, 6.000 años de experiencia trabajando con seres humanos. ¿Ya? Por lo tanto, él saca mucho provecho de estas ciencias que él mismo inventó y que introdujo, que engañan a los hombres y los llevan lejos de Dios. Se transforma en un ángel de luz, dice, y trabaja en la mente para apartarla engañosamente. Nuevamente tiene el término para referirse a él como ángel de luz. Según 2 Corintios 11, está esto de que él se transforma en ángel de luz. Las ciencias de la frenología, la psicología y el mesmerismo, y fíjense ustedes, la psicología figura como una de esas ciencias. Por lo tanto, la filosofía, o sea, la psicología no es una cosa muy confiable, digamos, dependiendo de muchas cosas. Tenemos que estar en guardia. Psicología puede ser bien usada por una persona cristiana, pero tiene que haber pasado varias pruebas para llegar a ser verdaderamente cristiano en su postura como psicólogo. Y yo he visto que los buenos psicólogos cristianos al final están aconsejando más en base a la Biblia que en base a lo que aprendieron en la universidad. ¿Por qué? Porque ellos se van dando cuenta con el tiempo que hay muchas cosas que no son muy seguras de aplicar. No digo todo, porque Satanás trabaja mezclando la verdad con el error. Y por supuesto que pasa algunos de sus secretos que ha aprendido de la mente humana para que pueda tener algo de credibilidad, porque si no, no serviría de nada. Pero me llamó mucho la atención a esto, a mí, que la psicología también, las ciencias de la frenología, la psicología y el mesmerismo son el canal por el que llega más directamente a esta generación y obra con aquel poder que ha de caracterizar sus esfuerzos. ¿Cerca de qué? Del final del tiempo de prueba. O sea, va a ser cuando ya falte poquito tiempo para que se acabe el tiempo de gracia, ¿ya? Porque ese es el tiempo de prueba, es el tiempo de gracia. Cuando ya se vaya a cerrar la puerta de la gracia, poco antes de esa, va a estar caracterizado por la actuación de Satanás mediante toda esta ciencia y estas cosas, y con él va a ejercer este gran poder, y va a ser característico su intención para los que vemos espiritualmente de engañar mediante toda esta ciencia, ¿ya? Con esta generación, en forma muy especial. Ahora, el espiritismo está mudando, lo habíamos leído también, actualmente sus formas. Reviste un disfraz cristiano. Es en realidad más peligroso. ¿Por qué? Yo me estoy saltando partes aquí. Su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado. Otra vez lo mismo pensamiento de Nantes, ¿se acuerdan? A la mente carnal. Hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo, ¿ya? Y hacen poca distinción entre el bien y el mal. Ahí tienen características claves para que se den cuenta de cómo es el engaño que va direccionado hacia el cristianismo, ¿ya? Porque este engaño es para el cristianismo. Hace que la gente lea la Biblia, pero que calcule en base a su propio corazón las cosas y que rebajen el amor de Dios
dándose el permiso, licencia para hacer cosas que Dios no autoriza, y finalmente pierden, se les nubla la visión y quedan como la Odisea, que necesita colirio para poder ver, porque no está viendo con claridad. Y esa es una de las características del pueblo de Dios del tiempo del fin, la iglesia de la Odisea. Y el consejo de Dios es: compra colirio para que puedas ver, porque no está haciendo distinción. Ahora, el espiritismo declara que no hay muerte, ni pecado, ni juicio, ni castigo, que los hombres son semidioses no caídos, que el deseo es la ley más elevada. ¿Se fijan cómo se vuelve a repetir el mismo pensamiento de la cita de antes? Que el hombre responde solo ante sí mismo por sus actos. Las barreras que Dios erigió para salvaguardar la verdad, la pureza y la reverencia son quebrantadas. Hoy la idea es: hagamos un culto en que nos sintamos cómodos. ¿Qué cosa de ropa especial? De una liturgia, que tanta cosa, ¿no? Sentémonos en el suelito y cantemos ahí con una guitarra, alabemos a Dios. Yo no digo que no esté bueno, podemos ir al parque y de repente cantar con guitarra, alabar a Dios sentadito en el parque, pero tiene que haber un culto formal. El Señor tenía santas convocaciones, y el Señor, cuando citaba a su pueblo, el pueblo tenía que ir preparado. Acuérdense cuando les dice que vayan al monte, les dice que se preparen 3 días, que laven sus propias ropas y sus cuerpos. O sea, Dios tiene una atención especial también sobre la forma, no solamente sobre la intención del corazón, sino que tenemos que ir cuando ¿cómo se llama? Moisés se fue a presentar delante de Dios, ahí vio la zarza ardiente y se acercó a mirar, Dios le dice: no, hey, momentito, sácate las sandalias de los pies, porque la tierra que estás pisando es santa. ¿Y por qué es santo? Porque Dios estaba ahí. Entonces tenemos que acudir a Dios con reverencia. Nuestro culto debe ser con reverencia. Pero dice acá que las barreras que Dios erigió, ¿para qué? Para salvaguardar la verdad, la pureza y la reverencia son quebrantadas. Y así muchos se envalentonan en el pecado. Y ese es el gran problema. ¿Ya? Ahora, el espiritismo, decía, y ahí vuelvo a repetir lo mismo que les dije delante que lo iba a repetir, porque viene como para cerrar eso: el espiritismo está por cautivar el mundo. Un poder sobrehumano está trabajando en una diversidad de formas y pocos tienen siquiera idea de lo que serán las manifestaciones del espiritismo en el futuro. Ya las estamos empezando a ver porque esa cita fue puesta hace harto tiempo. Dice acá: se me ha indicado que diga que en el futuro será necesaria una gran vigilancia. No debe existir la torpeza espiritual en el pueblo de Dios. Los espíritus del mal procuran activamente controlar las mentes humanas. No es puros mensajes subliminales, sino que hay ángeles marcándonos, como decía yo antes, tratando de poner un ejemplo de lo que yo sé del fútbol, que me han enseñado que esa palabra se usa, de marcar. Los espíritus del mal procuran activamente controlar las mentes humanas. Los hombres están siendo reunidos en atados, listos para ser consumidos por los fuegos de los últimos días. ¿Ya? Esta figura de reunir en atados está sacada de Apocalipsis 14, cuando están las uvas y está el trigo, y está siendo reunidos en atados. A ver, Apocalipsis 14. A ver si leemos la cita. Miren, Apocalipsis 14, versículos 15, y aquí es la ciega final, es la segunda venida. 15 en adelante: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Ya? Entonces ahí está el trigo, que es la mies, y las uvas, ya, que están maduras, para pisotearlas con los pies, que es una figura de la destrucción de los impíos. Y la mies, ahí ya está madura la mies, ¿ya? Y Dios va a cosechar
la mies al final, ¿ya? Y ahí dice que todos los que hicieron escándalo, que se ellos serán sacados de ahí. Ahora dice, se me ha indicado que en el futuro será necesario una gran vigilancia. No debe existir la torpeza espiritual en el pueblo de Dios. Los espíritus del mal procuran activamente controlar la mente humana. Los hombres están siendo reunidos en atados, como se reúne la mies, ¿no es cierto? Cuando se cosecha, listos para ser consumidos por los fuegos de los últimos días. Pero los hombres, en este caso, están siendo reunidos como en atados. En realidad, la cita a veces para los que se salvan. Pero acá está diciendo igual, que igual como se recoge la mies para poder sacar lo bueno, aquí en este caso se van a amontonar. Y ¿saben qué me hace recordar? Cuando pasa la basura. No sé si pasa en los barrios de ustedes, yo creo que también, que viene a veces el camión de la basura, ¿y qué hace? Para alivianar la tarea, no pasa por cada montoncito de basura recogiendo, sino que juntan varios montones de basura en algunos lugares estratégicos. Y cuando pasa el camión, echan ya los grandes montones de basura. Así es, como dice acá, que está pasando con los hombres, que están siendo reunidos en atados, listos para ser consumidos por los fuegos de los últimos días. El príncipe de las tinieblas tiene una mente maestra y adapta con habilidad sus tentaciones a los hombres de acuerdo con sus diversas condiciones y su nivel cultural. ¿Ya? Y esto, ya estamos en el tiempo, vamos a terminar de ver esta cita que es un poquito larga y nada más por hoy. Y dice que él va a ir a los distintos niveles, porque tiene el plan de Satanás ha sido elaborado con tiempo y con detalle para alcanzar todas las esferas. Y entonces, ¿qué hace? Alcanza a los hombres de acuerdo con sus diversas condiciones y su nivel cultural. Obra con todo engaño de iniquidad, según de Tesalonicenses 2:10. ¿Para qué? Para dominar a los hijos de los hombres. Pero solo puede conseguir sus fines si ellos se entregan voluntariamente a sus tentaciones. Tiene que pedir permiso, lo que decíamos delante, ¿se fijan? Y bueno, y en este caso, para pedir permiso, su argumento es, pero mira, si él quiere hacer eso, no me puedes impedir entonces que yo le haga daño, porque él me escogió. Él hizo lo que yo le sugerí. Y entonces Dios no tiene cómo protegernos. Ahora dice, a los indulgentes consigo mismos, a los amigos del placer, a los sensuales, el espiritismo se presenta bajo un disfraz menos sutil. ¿Ya? Entonces, contra los que son más burdos, digamos, son indulgentes, se dan permiso para hacer lo que quieren, son amigos del placer, de la chacota, de la fiesta, son sensuales, no tienen problemas con sexo libre ni con todo lo demás, y andar provocando y qué sé yo, y andar ataviándose y esas cosas, a esos les presenta un disfraz menos sutil que cuando se presenta gente más refinada e intelectual. En sus formas groseras, aquellos se encuentran lo que está en armonía con sus inclinaciones. Y ahí están las orgías y una pila de cosas que después, a donde van a terminar esos amigos del placer. Satanás estudia todos los indicios de la fragilidad humana, nota los pecados que cada hombre está inclinado a cometer y cuida luego de que no falten ocasiones para que las tendencias hacia el mal sean satisfechas. Ah, dice, mira lo que dijo. Quiere decir que eso le gusta. Ya, él manda a los demonios, o sea, bueno, no es omnipresente Satanás, sino que varios ángeles de él están haciendo la labor. ¿Ya? Dice, a eso le gusta, le vamos a dar de eso entonces. Vamos a poner esto, aquí, acá, esta posibilidad, vamos a tentar a ese que también le gusta eso para que se junte con este y que vamos a potenciar eso y nos va estudiando y entonces nos da las ocasiones, nos faltan las ocasiones para que las tendencias hacia el mal sean satisfechas porque él prepara esas ocasiones cuando ve cuáles son nuestras debilidades y tienta a los hombres para que se excedan en cosas que son legítimas en sí mismas. ¿Pero qué tiene de malo comer si el hombre tiene que comer para subsistir? Sí, pero comer en exceso no. Entonces, ¿es legítimo comer? Sí, pero en exceso no. Yo estoy poniendo un solo ejemplo, pero en muchas otras cosas también. ¿Ya? Ahora, a fin de que la intemperancia debilite sus fuerzas. O sea, para él es clave esto. Primero, para que ellos no puedan tener una estrecha comunión con Dios, hay que volverlos intemperantes, porque eso los debilita. Y cuando ellos son débiles, nosotros podemos dominarlos mejor. Entonces hay que lograr que sean intemperantes. ¿Para qué? Para debilitar sus fuerzas físicas y sus energías mentales y morales. Todo eso debilita las fuerzas físicas, las energías mentales y morales. Ha hecho morir y está haciendo morir miles de personas por la satisfacción de las pasiones, embruteciendo así la naturaleza humana.
Y para completar su obra declara, por intermedio de los espíritus, que el verdadero conocimiento coloca a los hombres por encima de toda ley. Entonces, cuando el hombre se siente culpable porque se pegó una borrachera y está mal, y en la casa están llorando porque él es borracho, dicen, ¿qué tanto? ¿Por qué? ¿Quién dijo que está mal? Ya, si yo no le he hecho mal a nadie, estoy en mi derecho también de dar un alegrito, un alegroncito con mis amigos ahí, tomar una copita nomás, una vez nomás. Así. Entonces, dice, estas personas que se dan los gustos de cosas que no son correctas, Satanás les hace pensar que ellos mismos están por sobre toda ley, que se pueden controlar a sí mismos y ser sus propios dioses para sí mismos y no tienen que rendirle cuentas a nadie. Que cualquier cosa que sea es buena, que Dios no condena. Tú te estás condenando, pero Dios no es el que te condena. Y que todos los pecados que se cometen sin envolver culpabilidad alguna. Cuando la gente es inducida así a creer que el deseo es ley suprema, que la libertad es licencia y que el hombre no responde más que ante sí mismo, ¿quién puede admirarse de que la corrupción y la depravación abunden por todas partes? Las multitudes aceptan con avidez las enseñanzas que les dan libertad para obedecer los impulsos carnales. La gente anda buscando eso. La gente no quiere sentirse culpable de las cosas que le gusta hacer y que sabe que son malas. Entonces anda buscando una religión que le permita hacer esas cosas. Me acuerdo una ilustración que di una vez en un video acerca de las personas que buscan una religión a su gusto. Y mostraban un matrimonio con sus hijitos que iban en el auto y pedían comida para llevar. Y pedían a su gusto la comida que querían llevar y se las venían a dejar al auto y la llevaban. Y decían, así algunos buscan religión. Buscan a su gusto. Quieren un menú y dicen, no, esta no porque muy prohíbe muchas cosas. Esta otra no porque hay que ir esos días y yo esos días trabajo, hago otras cosas. No, esta otra tampoco porque ahí va mi vecina que me cae mal o qué sé. Entonces, la gente quiere una religión a la carta, una religión en que pueda hacer lo que le gusta y que se sienta cómodo. Y las multitudes aceptan con avidez las enseñanzas que le dan libertad para obedecer los impulsos carnales. Se da rienda suelta a la lujuria y el hombre pierde el imperio sobre sí mismo. Las facultades del espíritu y del alma son sometidas a los más bestiales apetitos y Satanás prende alegremente en sus redes a millares de personas que profesan ser discípulos de Cristo. Este tipo de cosas entonces va dirigida hacia los cristianos. Estas no son tentaciones para la gente del mundo, porque está hablando de las personas que profesan ser discípulos de Cristo, que les mete filosofía y cosas que le hacen pensar que para Dios todo vale, que Dios los entiende y los ama así como son, que a Dios no le importa cómo se vistan, lo que digan, lo que coman, que a Dios no le importa eso, lo único que le importa es que ellos sientan amor en su corazón, y es un amor, como decía adelante, muy superficial, un amor imaginario que tienen. Y con esta cita vamos a terminar. Nada perturba tanto a Satanás como nuestro conocimiento de sus designios, o sea, esos planes que tiene. Si somos negligentes e indiferentes, seremos ciertamente vencidos por los designios de Satanás. Debemos ser, debemos ser vigilantes, debemos velar y orar, debemos vigilar la obra de nuestros adversarios. Fíjense qué importante. No sea que ellos obtengan ventaja al engañar las almas. Debemos, en la sabiduría de Cristo, hacer esfuerzos para derrotar sus propósitos, aunque sin permitirles que nos distraigan de nuestra gran obra. La próxima clase vamos a tener que repasar esta cita, ahora solamente la leímos, para poder sellar, digamos, lo que veníamos viendo, porque era importante esto, de saber que nosotros es importante que sepamos estas cosas y que a Satanás le perturba que nosotros las sepamos, lo perturba mucho y vamos a tener su ataque encima. Más fuerte todavía porque ahora nos damos cuenta cómo trabaja. Entonces, hay que reforzar las estacas para que no se nos mueva la tienda cuando sople el viento, ¿ya? Porque Satanás va a venir con todo. Muy bien, esta ha sido nuestra clase por ahora. Vamos a pedirle a alguien, por favor, que tenga la última oración para poder finalizar nuestra clase de hoy. Oremos. Ya. Querido y amante Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las infinitas gracias, Padre, por todo el conocimiento que nos permites tener en estas clases.
Te damos las gracias, Señor, por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia al hacernos conocer tus verdades. Pedimos, Señor, que siembres en nuestros corazones el deseo diario, Señor, de buscarte, de estudiar tu santa palabra para poder encontrar ahí tu verdad, Señor. Protégenos, Señor, de los ataques del enemigo por todos lados, como decía la clase. Y haz, Señor, que estemos preparados para tu pronta venida. Quedamos en tus manos, Señor, tanto nosotros como a todos aquellos a los cuales representamos, y dejamos todos los pedidos, Señor, de nuestros corazones también en tus manos. Gracias, Señor, por todo esto. Te lo pedimos, Padre, y te lo rogamos en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una linda semana. Nos vemos el próximo sábado.